La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, a través de la Coordinación de Servicio Social y Titulación, les da la bienvenida a esta sesión y agradece su asistencia. Actualmente la competencia laboral en enfermería presenta un mayor grado de preparación. Cada año egresan un mayor número de licenciados, así como enfermeros con posgrado, ya sea con especialidad o con grado de maestría y doctorado. Por esto, la Coordinación de Servicios Social y Titulación considera importante un primer acercamiento con información que ayudará al individuo a presentarse como la mejor opción ante un reclutador de personal. En la sesión de hoy se expondrá la entrevista laboral. La entrevista laboral, también llamada entrevista de trabajo, es una herramienta que ayuda a un reclutador de personal para evaluar las competencias de los candidatos al puesto ofertado y así sustentar la decisión de cuál de ellos cumple en mayor medida con el perfil profesional buscado. Es el recurso más usado para la selección de personal y en ella cada participante tiene una función, las cuales se presentarán a continuación. La función del entrevistado es aprovechar la oportunidad para reunirse cara a cara con el reclutador. Es momento de enfatizar las cualidades propias que lo diferencian de otros solicitantes. Se debe pretender el ser considerado como la mejor opción para la empresa, ya que estar en una entrevista suele indicar que el individuo pasó uno de los primeros filtros por medio de su currículum, ya que al reclutador a cargo le interesó algo en el individuo que marcó una diferencia profesional o una diferencia académica de los demás aspirantes, por lo que se requiere cotejar que esta diferencia sea verídica por medio de la entrevista. Si el individuo es recién egresado, tiene que tomar esto como un punto a favor y no como una desventaja, por lo que debe de ofrecer sus conocimientos. Por otro lado, la función del entrevistador inicia evaluando las habilidades de expresión del individuo, además de valorar sus respuestas. Por ejemplo, detrás de la frase, "Cuando lo intento generalmente tengo éxito", se puede identificar la autoevaluación, que es una competencia profesional. Sumado a esto, se evalúa el comportamiento del individuo durante toda la entrevista, en otras palabras el lenguaje no verbal, y también se evalúa la presentación personal. Con todo esto, el reclutador tiene una visión más amplia del perfil del interesado. Depende del tipo de entrevista empleado, pero generalmente se explorarán aspectos que le proporcionen datos de la personalidad del individuo, de su capacidad para enfrentar problemas y de su desempeño en las relaciones interpersonales, por lo que se recomienda conocer las características del puesto de trabajo y reconocer el cumplimiento de los requisitos del perfil profesional buscado. Por otra parte, la función de la institución o empresa es crear un ambiente durante la entrevista que haga sentir respaldado al aspirante aún sin ser parte de sus filas, ya que existe evidencia que indica que si los aspirantes sienten el interés hacia ellos por medio de una escucha activa por parte del reclutador, existe mayor probabilidad que el individuo hable de lo bien que le fue en su entrevista y por lo tanto cree mayor interés por la empresa y por el puesto de trabajo. Se puede ver como una publicidad no pagada. Nuevamente dependerá del tipo de entrevista empleado, pero habitualmente gira en torno a, número 1, descripción de la empresa y descripción general del puesto de trabajo. Le sigue la demostración por parte del individuo de sus conocimientos, experiencias, actitudes y motivación. Esto puede desarrollarse incluso por medio de una conversación cómoda, donde el tema sea distinto a la presentación profesional del individuo, como un tema de arte, un tema de ciencia, política, entre otros. Con esto se puede obtener evidencia de conductas que demuestran que el individuo ha utilizado en el pasado las competencias que ofrece en su currículo. Un ejemplo puede ser la gestión del estrés, la autocrítica y el autoconocimiento. Como tercer punto, si el individuo es aceptado, se dará la información acerca de la retribución por el trabajo, el horario, sus responsabilidades. En caso contrario, podría agendarse una segunda entrevista. Es importante que se tenga en cuenta que pueden ser diferentes los tipos de entrevistadores o reclutadores, siendo 3 los principales. El primero es el consultor de selección. Este tipo de entrevistador es ajeno a la empresa. Es contratado exactamente porque es experto en la selección del personal. Su objetivo es detectar si la personalidad, la formación y la motivación coinciden con lo presentado en el currículo. Un ejemplo son los psicólogos. El segundo tipo de entrevistador o reclutador es personal de la institución. Es experto en el perfil profesional buscado, ya que trabaja día a día con las necesidades del servicio, como suele llamarse en el ámbito hospitalario. Es el más interesado en el conocimiento teórico y las habilidades prácticas del individuo, para reconocer la capacidad de quién es un buen elemento y quién no.
Un ejemplo son los jefes de servicio, los supervisores o los jefes no directivos. El tercer tipo de entrevistador es algún elemento de recursos humanos. Son expertos en selección de personal, ya que tienen experiencia con el personal activo y conocen el perfil profesional a cubrir. Se interesan tanto por aspectos de personalidad, motivación, que se suman a la experiencia profesional y a la experiencia académica. Otra variante puede ser el tipo de entrevista en función de la técnica. Puede ser una entrevista estandarizada. Como su nombre lo indica, se basa en preguntas preformuladas que esperan respuestas claras y precisas. Busca obtener datos objetivos. Un ejemplo claro es la pregunta directa: ¿universidad de procedencia o egreso?, que espera como respuesta objetiva el nombre de la universidad. Se debe recordar que se está siendo evaluado. Si el entrevistador no da pauta para respuestas complementarias, evitar darlas, ya que puede ser evaluada la habilidad para seguir instrucciones. En cambio, la entrevista no directiva está enfocada a participar en una conversación con el individuo. También es conocida con el nombre de entrevista rogeriana. Su objetivo es obtener datos subjetivos acerca de las emociones, las actitudes y motivaciones del individuo. En esta existe el contacto visual y la comunicación no verbal por parte del entrevistador, como pueden ser los asentamientos con su cabeza, que más allá de estar de acuerdo con lo que dice el entrevistado, significa que se requiere más información acerca de lo preguntado. También se utilizan técnicas indirectas de interrogación para ampliar y conseguir retroalimentación del tema tocado. Estas pueden ser por medio del parafraseo de la respuesta, para que el individuo sea consciente de la información brindada y añada o reformule su respuesta. Es importante autoconocer su currículum y tener seguridad, ya que el que sabe más del tema sobre sí mismo es el individuo. El tipo de entrevista mixta combina las técnicas anteriores. No es un cuestionario fijo. Sin embargo, existe una guía en la que se detallan las áreas que se quieren explorar. Puede ser una conversación donde se realicen también preguntas directas dispersas. Solo para subrayar que la entrevista es una herramienta muy dinámica, se mencionan otro tipo de entrevista, como lo es la entrevista de panel, donde el individuo es entrevistado por múltiples entrevistadores, o la entrevista llamada Assessment Center, donde el individuo tendrá que realizar simulaciones a solución de problemas, con lo cual se ejemplifican las competencias buscadas. Actualmente existen también las entrevistas en línea o por teléfono, donde una herramienta extra será la videoconferencia. Recomendamos nuevamente comenzar a trabajar con la competencia llamada autoconocimiento, ya que el primero que debe evaluarse es el individuo, referente a que si cumple o no con el perfil profesional. Esto puede considerarse preparación previa a la entrevista. Se recomienda también utilizar un código de vestimenta que represente lo mejor de la persona. Se recomienda el uso de ropa formal y, en caso de que la institución o la empresa lo requiera, el uso de uniforme clínico. Sin embargo, ha de subrayarse que con el uniforme puede representarse más a una institución y no al individuo totalmente. Si el individuo desea presentarse con uniforme, se recomienda pulcritud en este. Como último punto, pero no menos importante, la puntualidad es de vital importancia. Una persona que acude tarde a una cita refleja irresponsabilidad y nulo manejo efectivo de sus tiempos. Tampoco se recomienda llegar con más de 10 minutos de anticipación, ya que por ello la institución o la empresa se concertó una cita con el entrevistado y no concertó una fila para sus posibles nuevos trabajadores. Por mi parte es todo. Se comenzará una ronda de preguntas y respuestas, por lo que se pide su participación activa. Se incluye la bibliografía consultada y los medios de contacto de la Coordinación de Servicio Social y Titulación. Gracias por la atención prestada y éxito.